A principios del siglo pasado, en la ciudad de Chinchiná, que queda muy cerca de Manizales, vivía una familia muy adinerada. Ellos eran propietarios de un comercio relacionado con la industria agrícola. Era un negocio muy exitoso, puesto que Chinchiná está en todo el corazón de lo que entonces se conocía como el Gran Caldas y hoy es conocido internacionalmente como el Eje Cafetero. El primogénito de la familia, como era costumbre en esa época, al terminar sus estudios básicos, fue enviado a Europa para continuar con su formación. Estando en Europa, no solo terminó sus estudios, sino que viajó, conoció personas. Dentro de las personas que conoció, se involucró con algunos individuos relacionados con el mundo de lo paranormal y del ocultismo. Él estaba muy interesado, pero ese interés era sobre todo académico, era más curiosidad. Sin embargo, cuando regresó a Chinchiná, tenía dentro de una de sus libretas, uno de sus diarios de viaje, una hoja de papel de color sutilmente azul, de un tipo de papel que solo se consigue en cierta ciudad europea. En esa hoja estaba escrito un verso muy particular. Regresó entonces de completar sus estudios y al regresar se hizo cargo del negocio familiar. Otra cosa que trajo de Europa era algo mucho menos académico, un gusto poco sano por las apuestas. No era una mala persona, de hecho todo el mundo lo conocía como una persona honesta y trabajadora, pero tenía ese gustito por las apuestas y ese gustito por las apuestas llegó a ponerlo en problemas, pues en una apuesta muy arriesgada puso en peligro la fortuna familiar, puso en peligro el almacén que estaba administrando a nombre de su padre. Sintiéndose un poco desesperado por la situación y no queriendo perjudicar a su familia, fue a buscar ese diario de viaje dentro del cual estaba guardada esa hoja muy especial de color levemente azul con un verso muy curioso escrito. Tomó esa hoja, se consiguió unas velas y una noche, a la medianoche, buscó un cruce de caminos. En ese cruce de caminos puso las velas en una configuración muy especial y recitó el verso que estaba escrito en la página de color levemente azul. Pocos segundos después, una ráfaga de viento apagó las velas, a lo lejos sonaron unos truenos y se vieron algunos relámpagos entre las montañas, pero no pasó nada más. Después de esperar un rato, nuestro protagonista regresó a la ciudad de Chinchiná muy decepcionado, aunque hay que decirlo, también bastante aliviado. Al día siguiente estaba atendiendo el negocio de su padre cuando por la puerta principal entró un personaje muy curioso. Era un hombre alto, vestido completamente de blanco. Pantalón, zapatos, camisa, chaleco, chaqueta de muy buen corte y de muy buena tela y un sombrero de ala ancha que prácticamente impedía verle la cara. Este hombre se va directamente al mostrador, saluda a nuestro protagonista por el nombre y le pregunta qué desea. Inicialmente el muchacho no sabe qué hacer, no sabe de qué le están hablando, no sabe quién es esta persona, nunca lo había visto y le parece muy extraño que nadie le hubiera comentado que un personaje así estuviera en el pueblo, hasta cuando el personaje le recordó que la noche anterior él mismo lo había llamado. El muchacho estaba intrigado, un poco incrédulo, un poco aliviado, pero al mismo tiempo un poco asustado de que ese verso escrito en esa hoja de color levemente azul hubiera funcionado aparentemente. Así que este hombre repitió su pregunta y le dijo que quería de él. El muchacho le expresó su deseo. Más que un deseo, era un favor, y era un favor que él consideraba muy pequeño. No se trataba de darle el poder de ganar todas las apuestas, ni de voltear toda la suerte a su favor. Aumentar un poquito la probabilidad, mejorar un poquito las posibilidades de ganar en un juego que iba a jugar esa noche y del cual dependía la fortuna familiar. El desconocido vestido de blanco se limitó a sonreír con una sonrisa despectiva. Le dijo que su favor le había sido concedido, dio media vuelta y empezó a alejarse hacia la puerta del establecimiento. Antes de que pudiera salir, el muchacho lo alcanzó y le preguntó qué quería a cambio. El hombre se volteó, lo miró con una mirada sarcástica y le dijo que seguramente ya sabía la respuesta. Dicho lo cual, atravesó la puerta, torció hacia la derecha. Cuando el muchacho salió hacia la puerta y miró, no había nadie vestido de blanco en toda la plaza principal. Así pues, llegó el momento de ese juego crucial en el cual él podía recuperar o perder el negocio familiar.
ese momento en el que se vería enfrentado a la necesidad posiblemente de confesarle a su familia que había apostado con cosas que no eran de él, pero de una manera casi milagrosa, juego tras juego tras juego, ganó y ganó y ganó, y no solo salvó el negocio familiar, sino que llegó a acumular algunas ganancias de cierta importancia. Sin embargo, se hizo la promesa de que jamás volvería a jugar, jamás volvería a apostar, jamás volvería a utilizar dinero que no fuera de él. Y así fue. Pasó el tiempo, se convirtió en una persona muy prestante gracias a su habilidad en los negocios, pero además operando con total honestidad. Convirtió el ya próspero negocio de utensilios e insumos agrícolas de su padre en una potencia que abrió locales comerciales en muchas otras ciudades. Siguió transcurriendo el tiempo, él nunca volvió a jugar, cumplió la promesa que se hizo a sí mismo y se dedicó a administrar el negocio que le dejó su padre al morir, más todo lo que él había logrado acumular por lo que hemos dicho antes, por su habilidad con los negocios, pero además a liderar una bonita familia, con hijos, hijas, una esposa que lo amaba. Pasó el tiempo, lo alcanzó la edad, su esposa falleció y cada vez, cada mes, cada año que pasaba y que se iba sintiendo más viejo, se iba sintiendo también más inquieto, iba sintiendo temor y a muchas personas les confesó que tenía mucho miedo de morir. Se convirtió ya en su vejez en una persona extremadamente religiosa. Todos los sábados iba a confesarse, todos los domingos asistía a la misa y comulgaba. Todas las semanas organizaba o patrocinaba o apoyaba a algún grupo de señoras que quisieran rezar el rosario en su casa. Apoyaba todas las labores de caridad que se hacían en el pueblo y más allá. Una parte importante de su fortuna se dedicaba precisamente a ayudar a los pobres. Se le conocía como una persona extremadamente generosa, extremadamente buena, y el pueblo lo quería, sus amigos lo querían, su familia lo quería. Pero el tiempo no perdona, y cada vez se hacía más viejo, y cada vez tenía más miedo. Hasta cuando llegó el momento de que, ya a una avanzada edad, cayó muy enfermo y no se podía mover de la cama. Y el médico le dijo a la familia que su querido padre no duraría más de unas pocas semanas a lo sumo. En las noches parecía dormir muy tranquilo y de pronto a medianoche se despertaba con unas tremendas pesadillas y con mucha angustia y siempre repetía lo mismo: no me quiero ir, no me quiero ir. Llegó a agravarse tanto que fue necesario que los miembros de su familia empezaran a cuidarlo en las noches. Le tocó el turno a una de sus hijas. La primera noche que lo acompañó no pasó nada fuera de lo común, aunque ya era bastante angustiante para ella ver a su padre en ese estado, en ese paroxismo de terror. Todas las noches a medianoche se despertaba a decir exactamente lo mismo: no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. La tercera noche las cosas cambiaron, pero cambiaron para peor. Porque no solo repetía no me quiero ir, sino que empezó a hablar de no quiero que él me lleve. Por favor, dígale que se vaya, dígale que se vaya. Su hija miraba alrededor dentro de la habitación en la que estaban y no veía a nadie. Entonces le preguntó: papá, ¿pero de quién me habla? No hay nadie acá. Sí, mírelo, mírelo ahí al lado de la puerta. Ese señor vestido de blanco viene a llevarme, yo no me quiero ir con él. Dígale que se vaya. Después de unos minutos, su hija decidió que para calmarlo podía hacer un poco de teatro, así que se volvió hacia la puerta y con mucha firmeza le dijo al vacío que ella percibía: váyase de aquí, ¿no ve que mi papá no se quiere ir con usted? Luego se volvió a su padre y le dijo: ¿sí ves? Ya se fue. Su padre le decía: no, ahí está, mírelo, mírelo, me quiere llevar, yo no me quiero ir. Y así toda la noche. La noche siguiente fue lo mismo. Y la tercera noche, yo creo que todos hemos visto alguna vez en la casa de los abuelos un armario así. Es un armario grande, con dos enormes puertas de madera. Pese a que es un armario grande, dentro no se puede meter una persona, por ejemplo. El espacio no es demasiado amplio. Sin embargo, ella empezó a escuchar que había cosas que se caían dentro de ese armario. Cosas grandes, cosas pesadas. Era muy curioso, dentro de ese armario no había nada particularmente grande ni pesado, todo era ropa doblada. De pronto ella había visto que su padre guardaba allí un diario de viaje muy antiguo, absolutamente nada más. Sin embargo, sonaba como si algo muy pesado cayera desde muy arriba dentro del armario hasta muy abajo. Y de pronto eso muy pesado adquirió un sonido muy particular, un sonido de metal contra metal. A ella se le ocurrió que eso era el sonido de una cadena, pero de una cadena grande, una cadena que se enrollaba y se desenrollaba dentro de ese armario donde no había espacio para que eso sucediera.
De pronto ella empezó a temer mucho, empezó a desesperarse, empezó a orar y con la misma energía con la que le había gritado a ese señor vestido de blanco que su padre veía dentro de la habitación, le gritó al armario: ¡No más! Y dentro del armario se hizo el silencio. Y en el zaguán de la casa empezó el infierno, porque empezó a percibir pasos. Pasos de alguien o algo muy grande, muy pesado, que corría desde la entrada principal de la casa, pasando por el frente de la habitación donde estaba su padre, pasando frente a las puertas de todas las otras habitaciones, pasando frente al patio interior, pasando hasta la puerta del patio trasero y regresando. Y entre tanto, ese Cero, esa persona que corría con esos pasos tan pesados, arrastraba atrás de sí una enorme cadena muy sonora. El sonido de eslabón con eslabón y de eslabón con baldosa del zaguán era muy fuerte. Era prácticamente imposible que los demás habitantes, que sus hermanos y sus sobrinos y todas las personas que vivían en la casa no estuvieran escuchando aquello. Sin embargo, nadie pareció darse cuenta. Después de un rato de aguantar la desesperación, la angustia, el miedo, se asomó a la ventana y vio que frente a la casa, en el andén del frente, estaba el vigilante. Entonces lo llamó con un gesto y muy angustiada le dijo: hay alguien dentro de mi casa, alguien se metió dentro de mi casa. Y él le preguntó qué pasaba y ella le contó lo que estaba escuchando. El vigilante le dijo: pues asómese por la puerta. Y ella le dijo: no, tengo mucho miedo. Entonces el vigilante le dijo: voy a ver si puedo averiguar algo. Dobló la esquina hasta la puerta principal. Intentó mirar, pero no había cómo mirar. Intentó mirar por las rendijas, pero es una puerta antigua, grande, gruesa de madera, realmente no tenía rendijas por las cuales mirar, así que decidió apoyar la oreja en la puerta. Y en efecto, escuchó pasos que se acercaban a gran velocidad y con mucho peso. Eran pasos de un ser o de una persona muy grande, muy pesada, y escuchó el arrastrar de cadenas por todo el zaguán de esa casa. Muy asustado, regresó hasta donde estaba la ventana donde aguardaba a la señora y le dijo lo que había escuchado. El rostro de ella empalideció porque se dio cuenta de que no se lo estaba imaginando ella sola. Mientras tanto, su padre se había dormido. Al día siguiente, sus hermanos la encontraron en la cocina tomando los tragos, que es como se llama a la primera bebida de la mañana, por lo general café, pálida, ojerosa, sudorosa, temblorosa. Cuando le preguntaron qué pasaba, ella les contó todo lo que había pasado durante esa noche, les contó lo que había dicho su padre, les contó lo que había sucedido en el armario, les contó sobre los ruidos, las cadenas, los pasos. Y no le creyeron. Dijeron: usted lleva varios días cuidando a papá, usted lo que necesita es descansar. Entonces a partir de hoy va a descansar unos días, vamos a llamar a una prima que venga, que ya tiene experiencia en esto y ella puede cuidar al viejo. Así fue que ese día llegó la prima, habló con la hija de nuestro protagonista, le contó todo. La prima tampoco le creyó y le dijo simplemente: usted lo que está es cansada. La primera noche, la prima confirmó sus sospechas. Su tío durmió toda la noche, aparentemente en mucha paz. Al día siguiente se veía un poco mejor incluso. La segunda noche, a medianoche, el señor se despertó. Y se despertó otra vez con su angustia, con su miedo a la muerte, diciendo: no me quiero ir, yo no me quiero ir, de verdad que no me quiero ir, yo no me quiero ir, tengo mucho miedo. Hasta más o menos las 3:45 de la mañana, cuando se volvió a dormir. Pero la tercera noche no fue lo mismo. A medianoche, el señor se despertó, empezó otra vez a decir que no quería irse, que tenía mucho miedo, que no dejaran que ese hombre se lo llevara. Cuando la sobrina le preguntó: ¿pero cuál hombre? Él le volvió a indicar con la mano el vano de la puerta, que estaba abierta, que a ella le gustaba dejar abierta. Ella miró y no había absolutamente nadie. Y él le dijo: mírelo, mírelo, ahí está ese hombre alto vestido de blanco, quiere llevarme con él. Ella no podía ver a nadie. Y de pronto, a las 3:14 de la mañana, después de 3 larguísimas y angustiantes horas de lidiar con esa situación, la puerta de la habitación se cerró de golpe y empezaron los ruidos que su prima le había contado dentro del armario. Y después de un rato cesaron los ruidos dentro del armario y empezaron los ruidos en el zaguán. Y eran ruidos tan aterradores que ella no se atrevía a asomarse. Durante mucho tiempo escuchó pasos pesados y cadenas, pero además ella escuchaba golpecitos, voces, cosas que se arrastraban en el piso de arriba, golpes en la puerta. La habitación se puso fría, se puso muy fría.
Cuando amaneció, todos sus primos la encontraron en la cocina, pálida, ojerosa, temblorosa, diciéndoles: mi prima tenía razón, por favor créanle, porque aquí está pasando algo muy feo. Y yo me voy para mi casa. Dicho lo cual, empacó maletas y se fue. A los hijos de nuestro protagonista no les quedó más que hacer turnos, una persona por noche, y cuando empezaron a hacer esos turnos se dieron cuenta de que todo lo que decía su hermana era completamente cierto. Pero además empezaron a pasar otras cosas en la casa, objetos que se perdían y volvían a aparecer en los sitios más impensables, cosas que se perdían y de pronto aparecían otra vez en su sitio, pero sucias, como si hubieran estado enterradas. De pronto un día cualquiera un vecino se acerca a la casa y les dice: miren, encontré esto, y era una figura de porcelana que alguien había traído de Europa como regalo y era muy querida de toda la familia porque había sido de la madre. Y entonces el vecino explicó: cuando fui a salir esta mañana eso estaba en el porche, ¿alguno de ustedes la llevó? ¿Es una broma? ¿Qué? Nadie le quiso explicar nada porque ¿para qué? Pero ya todos estaban acostumbrados a que pasaban estas cosas. No pasaron muchos días antes de que a la hija mayor le tocara otra vez cuidar a su padre. Ya todos estaban convencidos de que ella siempre había dicho la verdad, pero era inevitable y esa noche fue terrible. Esa noche su padre no pudo conciliar el sueño y por supuesto a las 12 de la noche se incorporó en la cama, apoyó la espalda contra la cabecera y se empezó a agarrar del colchón y empezó a decir: yo no me quiero ir, yo no me quiero ir, dígale que no me lleve. Y ella otra vez: pero ¿quién está ahí? Y entonces él le decía y le señalaba hacia la puerta: mírelo ahí, ese hombre alto vestido de blanco. Y ella finalmente desesperada, ya no creyendo que le gritaba al vacío, sino creyendo realmente que lo decía en serio, le gritó al hombre de blanco que se fuera, que se largara, que su padre no quería verlo. Y en ese momento volvió a empezar todo. Primero dentro del armario, luego empezaron a caer cosas dentro de la habitación, las cosas de la mesita de noche. La habitación se enfrió mucho. La puerta de la habitación se cerró de golpe y empezaron otra vez los ruidos de las cadenas y los pasos y los golpes, y de pronto empezaron a escucharse voces. Y a las 3:14 de la mañana sucedieron 3 cosas simultáneamente. Cayó un rayo. Cayó el rayo más fuerte, luminoso y aterrador que jamás cayó en la ciudad de Chinchiná. El trueno que lo acompañó fue tan horrísono que las personas que sobreviven hasta ahora, ya de mucha edad, lo recuerdan hoy en día. Y lo recuerdan con un estremecimiento, y lo recuerdan con horror, porque recuerdan perfectamente que en todo el pueblo se sintieron estremecer las paredes, los pisos, las ventanas. Se sintió crujir la madera de todas las casas. En ese mismo instante, las puertas de ese armario grande, esas 2 puertas grandes de madera, se abrieron como si alguien las hubiera pateado desde adentro, y del interior del armario voló una libreta. Esa libreta que su padre le había contado a la señora que había traído de Europa hacía tanto tiempo. La libreta aterrizó en el piso, abierta, y en las páginas donde quedó abierta había una hoja de papel de color ligeramente azul con unos versos escritos. Cuando ella fue a recoger la libreta, esa hoja de color azul salió volando como si la hubiera empujado una ráfaga de viento, y al elevarse se deshizo como si fuera polvo. Entonces ella recogió la libreta, la volvió a poner en su sitio, y cuando miró a su padre lo vio apoyado en la cabecera, con las manos fuertemente agarradas a los lados de la cama, con una mirada de horror absoluto, y estaba muerto. Ella fue a llamar a sus hermanos, obviamente nadie más pudo volver a dormir aquella noche. Se dedicaron a gestionar todo lo relacionado con la muerte del patriarca de la familia. Empezaron por llamar al médico, al abogado, al sacerdote, bueno, todo lo que toca hacer cuando hay un acontecimiento de esta índole. A la mañana los encontró muy ajetreados con todas las gestiones, y la hija tuvo que salir a hacer alguna gestión de aquellas. Y en el momento en que salió, el vigilante, el mismo que le había ayudado unas noches más atrás y que había constatado que sí había ruidos extraños en el zaguán de la casa, se le acercó y con mucho cuidado le puso una mano en el hombro y la llamó. Ella se volteó y le preguntó quién necesitaba. Disculpe, yo sé que tal vez no sea el mejor momento, pero necesito preguntarle algo. Es que esta madrugada, justo después de que cayó ese rayo y hubo ese trueno tan impresionante, yo estaba mirando la puerta principal de la casa y en ese momento vi salir por ese portón a un hombre
hombre muy alto, vestido completamente de blanco, que empezó a caminar como hacia la plaza principal, pero algo me llamó la atención, algo me distrajo y cuando volví a mirar, ya no estaba. Esto fue Horror Ipsum. Felices sueños.